Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por venir a esta sesión de CityClick en la que pretendemos explicar cuáles son los secretos, las metodologías, los productos, los componentes que nos permiten diseñar nuestros servicios en la nube de forma accesible y segura. Antes de empezar con la sesión, quería hacer un énfasis en relación al título. Es obra y arte de nuestro compañero Manuel Hidalgo aquí presente, que es uno de los artífices de este sistema que hoy os vamos a describir. En tanto, de algún modo refleja la importancia de que sea una participación plural, los guardianes. Hablamos de varios actores, de varias personas involucradas en el sistema, y hablamos también de que por más que sea en la nube, que se supone que es un sistema sencillo, trivial, ágil, requiere de un conjunto de profesionales que de algún modo velen por esa seguridad. Y estos suelen trabajar, como dice Manu, en las catacumbas. No se nos ve, pero somos muy importantes, ¿no? Hoy, de algún modo, pretendemos explicar toda nuestra arquitectura en la nube que da servicios a nuestros productos. Antes de empezar, dejar que os presente brevemente a la compañía que representamos. Semic es una empresa que nace en el año 82, dedicada fundamentalmente al desarrollo de servicios IT, todo lo que sería la tecnología vinculada al servicio. A lo largo de estos 40 años de trabajo, el año pasado fue nuestro aniversario, han ido sucediendo las necesidades de ahondar en ciertos aspectos, ¿no? Algunos en el ámbito privado y otros en el ámbito público. De ahí nace, del conjunto de soluciones y servicios que dan cobertura a lo público, dentro de Semic nace el área de CityClick, que con el tiempo, este año, nos hemos identificado como empresa en sí misma. ¿Y qué hacemos en CityClick? Fundamentalmente en CityClick lo que hacemos es transformar las organizaciones en el ámbito de todo lo que sería la administración electrónica, tanto a nivel de gestión interno como a nivel de la ciudadanía. Y lo hacemos a través de un conjunto de profesionales expertos, y que muchos provienen de otras compañías también del mercado, que tienen un amplio, un vasto conocimiento en relación a la transformación digital de las organizaciones. Dicho esto, 4 detalles en relación a nuestros productos y servicios. Nuestra solución es modular y escalable. La arquitectura a través de la cual está desarrollada nos permite esta modularidad, esta escalabilidad de las soluciones, permitiendo a la organización crecer en la transformación digital al ritmo que la organización lo requiera. Es a su vez una de las plataformas más usables, con una mejor experiencia de usuario, y no en vano, dentro de nuestro proceso de diseño de las soluciones, hacemos intervenir a parte del equipo de diseño para que, mediante sus expertos en accesibilidad y en usabilidad de las plataformas, diseñen una plataforma ágil y fácil. Estamos orientados a la ciudadanía en la mayoría de nuestras soluciones. Luego vamos a ver el conjunto de líneas de negocios que trabajamos y veréis que muchas están orientadas a la ciudadanía, y como no puede ser de otra manera, nuestro sistema está certificado tanto en el Esquema Nacional de Seguridad como en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Aunque también, como Clara nos explicará al final, también hemos trabajado otras ISOs y otras normativas en el cumplimiento de todo aquello que afecta al ámbito de la transformación digital. Dicho esto, ¿cuáles son nuestras líneas de negocio? Fundamentalmente estas 4. El ámbito de las aplicaciones móviles y los portales web municipales. No nos gusta llamarlos las web municipales porque le quita un poco de prestigio. Para nosotros es un elemento fundamental de comunicación con la ciudadanía. La administración electrónica end-to-end, extremo a extremo, desde la sede electrónica y todos los servicios que deben ofrecerse a la ciudadanía hasta el archivo. Trabajando el archivo desde la fase inicial del proceso de tramitación. La audio-video acta, la plataforma que se dedica al almacenamiento y distribución de las sesiones plenarias y de los vídeos que se generan en estas sesiones. Y finalmente, la línea de gobierno abierto, que antes hemos hecho una sesión con Mar Vicente, en la cual publicamos tanto los datos abiertos como los elementos indicadores de transparencia, entre otros productos que están dentro de esta línea. Dicho esto, habiendo hecho esta primera pátina publicitaria de la sesión, entraríamos ya en materia. Nos suceden en nuestro día a día todo un conjunto de noticias que deberían alertarnos en cómo estamos gestionando nuestros sistemas de información. Aquí tenemos solo algunos ejemplos que afectan a distintas tipologías de organizaciones, ayuntamientos, ministerios, seguridad social, hospitales, etcétera, etcétera. Me quedo con la última de ellas, en la cual habla de que solo en Cataluña hubieron más de 280 ciberataques
a entidades públicas. Eso no es nada menor. En tanto, ya no es un tema solo de protección de datos, que no es menor, sino que también de disponibilidad de los sistemas. Hay que tener en cuenta lo que supone que el Ayuntamiento de Sevilla haya podido estar un mes sin poder trabajar, lo que el Ayuntamiento de Lloret hace 5 años estuvo 2 meses sin poder trabajar. Eso al Hospital Clínic le ha llevado muchos quebraderos de cabeza y ha tenido que volver a unos sistemas de gestión arcaicos para poder llevar a cabo sus servicios. No solo debemos hablar de la protección de los datos, sino debemos hablar, y es el objetivo de la sesión de hoy, de la disponibilidad de los servicios, que hoy por hoy no podemos estar sin ellos. La mayoría de vosotros, antes de estar en esta sesión o durante esta sesión, estáis trabajando con el móvil y, por tanto, siempre está ese servicio disponible, ¿no? No pensáis que el correo no está disponible. Esos son elementos que hay que tener en cuenta y en valor. Nuestro modelo de seguridad, al final, es un modelo de seguridad de 3 patas, y aquí representadas. Nosotros no visualizamos que la seguridad sea simplemente de un actor. Para nosotros, en este sentido, Cloud es un elemento imprescindible para esa disponibilidad y esa seguridad. Fortinet, con Iñaki representándolo, otro de los elementos. Y finalmente, toda la parte normativa, el cumplimiento normativo y validado exhaustivamente tanto de nuestros productos como de los servicios que ofrecemos en la nube. Para ello, para hablar de esta triple capa de seguridad que nos da la confianza de disponibilidad y de protección de los datos que utilizamos, nos acompañan hoy Manu Hidalgo, responsable del Cloud en SEMI, Iñaki Quintanilla, especialista senior en sistemas, y finalmente Clara Luque, consultora senior en seguridad. Con ellos vamos a llevar la sesión de hoy. La sesión va a estar repartida fundamentalmente en 3 monólogos. No va a ser una sesión debate, no es una mesa redonda. Cada uno va a explicar la importancia de su sector en el ámbito de la seguridad y la disponibilidad de los servicios. Así que sin más, voy a dar paso a Manu. Hola, buenos días. Yo me toca hablar de lo que normalmente nadie ve, que es todos los sistemas que hacen que funcionen todos los programas. Aquí hay suficientes stands que todos ofrecen el programa, pero nadie habla de lo que hay debajo, de los que estamos aquí en las catacumbas. Entonces, ¿quién soy yo? Actualmente en SEMI soy manager de todos estos departamentos. El último es el que incorporé, Cloud. Llevo muchos años, pero continúo llevando también el departamento de seguridad. Por lo tanto, todo lo que hago en Cloud lo hago enfocado a la seguridad. La seguridad es lo que nadie quiere pagar, pero todo el mundo se acuerda cuando falla algo. Esa es la realidad. ¿Alguien sabe lo que es el Esquema Nacional de Seguridad? Yo no voy a entrar mucho en ello, para eso está Clara. Lo hace mucho mejor que yo y seguro que, aunque hoy viene, y le agradezco mucho que haya venido porque está enferma, el Esquema Nacional de Seguridad, el ENSALTO, es la certificación más alta que puede tener aquí en España cualquier sede electrónica, registro electrónico, sistema de información accesible. Es decir, la primera pregunta, ¿con el partner o con el fabricante o con el proveedor de servicios tiene el Esquema Nacional de Seguridad alto? Si no lo tiene, tenemos un problema, porque no cumple los estándares que está en un Real Decreto. Nosotros, software que tiene eCityClick, tiene el Esquema Nacional de Seguridad alto, no el bajo y el medio. Y creedme, para que sea alto tiene que tener los niveles altos en un montón de folios y un montón de pruebas. No sirve que yo lo diga, hay que demostrarlo. ¿Por qué nosotros hemos seleccionado Azure? Azure nos permite una seguridad, una escalabilidad y ciertos niveles que es necesario. ¿Por qué? Nosotros utilizamos para eCityClick el segundo nivel, infraestructura as a service, es decir, Azure nos suministra una base y somos nosotros, como ingenieros de sistemas, como Cloud, todo lo que es necesario, a nuestra medida, a la medida de lo que se necesita. Si directamente se han asustado, no voy a hablar de ninguna de estas certificaciones, pero estas certificaciones eCityClick las tiene. Seguramente conocerán la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la IPA, la ISO 27018, todas ellas. Pero todas ellas va a hablar Clara muchísimo mejor que yo. Yo voy a hablar de estos conceptos clave. 6 conceptos nada más que voy a hablar de ellos. Y brevemente, ¿qué es lo que nos permite nuestro software? La escalabilidad. Nosotros en cualquier momento en tiempo real podemos escalar. Si necesitamos más potencia en las máquinas que suministran los servicios del software, podemos hacerlo en tiempo real. Que directamente en una base de datos SQL, una base de datos Oracle, lo que ustedes tienen, necesitan más potencia, llega un momento que no es necesario levantar la máquina hasta el máximo, sino dividirlo. Eso al cliente le da igual. El cliente quiere que funcione y lo quiere rápido. Nosotros en Azure podemos realizarlo. La escalabilidad. Siempre manteniendo el servicio y los accesos. Es decir, en castellano, el cliente no se entera, no sabe si ha habido algún tipo de problema. Para eso estamos nosotros en las catacumbas. La alta disponibilidad. Esto es un concepto muy importante. Actualmente en Azure podemos tener la disponibilidad del 99,9. Si ustedes quieren más disponibilidad, podemos ir jugando con las zonas de disponibilidad, las regiones de disponibilidad, hasta que puedan tener ustedes garantizado por Azure y por nosotros el 99,999. Imagínense 17 nueves. Ojo,
Esto no es gratis. Azure no te regala ni el buenos días, te lo da al 20%. Es decir, ustedes quieren la primera opción, X. Quieren la cuarta, X por 4. Hay clientes que pueden mantenerse con el 99,9 de disponibilidad al año y otros que quieren el 99,99. Perfecto. Yo lo voy a hacer igualmente. Ya es según lo que estén dispuestos a desenvolver. La elasticidad. Esto es el sueño de todo informático de sistemas. Tú lo configuras, tienes tu máquina SQL, tu servicio SQL y directamente en el momento que necesitas más recursos, ella solita coge recursos de un fondo y te da más potencia. En el momento que no lo necesita, te lo baja. Ya lo sé, esto va en contra y dice, bueno, entonces ¿tú qué es lo que haces? Bueno, yo lo configuro. O sea, te digo, he aprendido, me lo tengo que certificar y lo pongo. Pero esto da una facilidad de que en el momento que hay un pico de peticiones, yo que sé, unas elecciones o algo, no tienes que preocuparme. ¿La máquina tendrá suficiente? No, tendrá suficiente porque lo tenemos configurado para que automáticamente le dé los recursos que usted necesita. Disponibilidad y SLA muy alta. El Disaster Recovery. El Disaster Recovery es la última tecnología que tienen implementado en Azure. Todos conocemos que si no tienes un backup, vas a llorar cuando lo necesites. Muy bien, el Disaster Recovery tiene un backup, pero lo que permite es, va a crear una imagen idéntica en una zona, en una región a 500 kilómetros mínimo, por si acaso, y se destruye la zona donde tienen guardado toda su infraestructura. Si ocurre eso, el Disaster Recovery permite de forma automática o manual levantar una copia exacta de su infraestructura en otra región. Es decir, el cliente sigue teniendo acceso a sus datos. Esto lo tenemos implementado. Es uno de los motivos por los cuales tenemos el Esquema Nacional de Seguridad el Disaster Recovery. ¿Por qué? Falla en la zona A, se levanta en la zona B, ustedes siguen trabajando, inmediatamente cuando se recupera la zona A, quitamos los escombros, arrancamos los ordenadores, etcétera, etcétera, toda la información vuelve a viajar a la zona A. Es uno de los servicios más completos que el backup. ¿Por qué? El backup, como bien ha dicho Kim hace un momento, tarda un tiempo en recuperar las copias de seguridad, rezamos porque el CryptoWare no lo haya encriptado, etcétera, etcétera, y tenemos que ponerlo en los sistemas y ver que hemos perdido porque la copia puede ser de la noche anterior, de la mañana. Esto sigue funcionando en tiempo real. Se sincroniza como mínimo 60 minutos, es decir, garantizamos que pierden como máximo 60 minutos. Eso en datos, si es entidad pública, es mucho tiempo. La monitorización y SLA. Como habrán visto al principio, cuando me presentaba, también llevo el departamento de monitorización de SEMI. Por lo tanto, todo lo que es la infraestructura que tiene el Esquema Nacional de Seguridad en eCityClick tiene una monitorización hecha por y a la medida del Esquema Nacional de Seguridad. Nosotros nos encargamos de recopilar los datos. Lo enviamos a una propia herramienta que, bueno, para eso tendríamos que estar aquí hasta las 4 de la tarde y entiendo que tendrán un poco de hambre por la hora que es. Nos ocupamos en tiempo real de gestionar las alertas, de enviarlo ya sea a nosotros o a las guardias. ¿Qué significa? Nosotros no lo guisamos, nosotros no lo comemos, somos totalmente independientes y podemos crear lo que necesita el cliente en base a su infraestructura, sus datos, sus necesidades. El tiempo se reduce muchísimo porque el SLA todo queda en casa, no hay empresas terceras que la gestionen. También sirve de que la bronca no la podemos llevar directamente nosotros, todo queda en casa. Aquí hablo de varios conceptos de seguridad. Yo soy un maniático de la seguridad. Tenía 18 años, perdí un backup, desde entonces tengo copia en 3 sitios distintos. Azure te permite, como he dicho, multitud de opciones. Implemento todas. Y en el momento que sale una nueva opción, me pongo a investigarla si es necesaria, siempre, o si es posible que aporta valor. Aquí tengo varias de las que estoy hablando. El Key-Vault es un almacén de claves y de certificados que lo guarda Azure con su seguridad. Vamos a dejar de guardarlo en la carpeta oculta que está en Windows o en ese servidor que nadie conoce, y ahí están las claves, no, o en los POSIT. Azure implementa un Azure DDoS Protection, es decir, bloquea directamente los ataques DDoS. Y si alguno piensa que los ataques DDoS es de los años 80, sigue habiendo ataques DDoS a diario. Si hacen la prueba, si están en sistemas, cogen su firewall y lo monitorizan para ver los intentos de ataque, verán China, Afganistán, Irán, están en el top 3. El Microsoft Defender for Cloud, como les he dicho, lo que es marketing de Azure son malillos. Es un sistema de antivirus y recomendaciones de seguridad para cloud. Cuesta dinero, pero se implementa. La encriptación SSD y HDD. Todos los discos están encriptados. Si nos roban los discos, si alguien va corriendo al CPD de Berlín o de donde sea, no pueden sacar la información porque está encriptada. ¿Dónde está encriptada? En el Key-Vault. Un backup redundante, la retención es personalizable. He hablado del Disaster Recovery, pero nosotros montamos un backup en distintas zonas. Como pueden ver ahí, en la parte de la izquierda, Cross Premise Network, nosotros realizamos backup en varias zonas. Si cae una zona, podemos ir a otra zona para recuperar el backup. Incluso si el contrato lo permite, nosotros damos las distintas opciones, el backup se puede bajar de varias zonas simultáneamente. Recuperamos más rápidamente los datos. Tenemos storage con cifrado,
Como pueden ver, esta es la infraestructura que normalmente montamos. Hemos quitado todos los nombres, sus máquinas virtuales, no hay comunicación entre ellos. ¿Para qué? Esto no lo he puesto aquí. Para que no haya el típico ataque de que se accede a una máquina y de forma vertical puedan acceder al resto de la infraestructura. Eso en Azure no está permitido, no lo implementamos. ¿Qué tenemos? El Azure multifactor, no sé si alguno aquí lo tendrá. Si tiene Microsoft Office 365, es cuando ustedes intentan acceder a su correo electrónico, les entra en un programa que tienen que meter un código. Esto tiene que estar siempre habilitado, nosotros lo habilitamos. ¿Le gusta el cliente o no? Yo he tenido discusiones con el cliente, es que no me gusta tener el teléfono. Es necesario, es algo que usted conoce, algo que usted posee y algo que contiene teléfono, el dato y el acceso. Ya no sirve tener el usuario y las credenciales. Por cierto, las credenciales hay que rotarlas cada dos meses. No sirve el nombre del perro, ni la fecha de nacimiento, ni nada. Eso se lo saben los malos. Network Security Group. A cada una de las máquinas donde está alojado la solución de CityClick se le pone a través del firewall de Azure, que, bueno, no hay nadie de Azure. Es la pata más débil que tiene Azure. Es un firewall de capa 4. Solamente permite el filtrado por IPs y por protocolo. Separamos las máquinas. Cada máquina solamente pueden acceder las IPs que nosotros designamos y a través de los protocolos que no queremos. Estoy harto de pelearme con clientes que quieren abrirlo entero al mundo. Yo no lo abro al mundo, porque luego las responsabilidades vienen a mí. Ese es el Network Security Group. Azure Key Vault, ya les he hablado, no quiero pasarme en exceso porque tengo 20 minutos y lo que yo me coma, mis compañeros no lo tienen y tienen cosas muy importantes que hablar. El RBAC, en Azure hay, y no voy a exagerar, 1737 y pico roles de acceso. Es decir, dejemos de utilizar el usuario admin. Tenemos 1700 tipos distintos. Yo me sé los 20 más importantes. Me podría tirar el pisto y decir los 1700, pero tampoco, porque alguien puede aquí haber gestionado Azure y me da en la boca. Y no me apetece. Aquí tengo el ataque Azure DDoS, les sorprendería, créanme, lo que continúa realizándose actualmente, en el año 2023. Es más, el Azure DDoS ya no es un ataque exactamente para conseguir robar los datos. Es un ataque que pone en peligro sus servidores y el servidor, por muy seguro que lo tengan ustedes, cuando reinicia el servidor, es una brecha de seguridad. Ahí. Pues a partir de estos ataques de DDoS ha detectado que los últimos ataques es para recopilar información del servidor para luego posteriormente a través de otro vector recuperar la información. No voy a decir, como ha puesto Kim, por supuesto, las noticias, si alguno de estas personas, algunas entidades, ha sido a través de eso. Pero ataques de DDoS, si ustedes están trabajando para una empresa pública, privada, reciben a diario, seguro. Es por eso por lo que directamente engancho con el Azure Firewall, que pasado un mes aproximadamente detectamos que era la pata más débil porque un firewall de capa 4 en el año 2023 para proteger es insuficiente. No podríamos conseguir, entre otras cosas, el esquema nacional de seguridad alto. Decidimos que hacía falta una solución más avanzada, no sustituirla. Nosotros tenemos el Azure Firewall, pero además solicitamos más avanzado y de los mejores profesionales que hay en este sentido. Y aquí me callaré y daré parte a mi compañero Iñaki, que es quien pueda hablar de esa solución. Buenas. Bueno, pues primero soy Iñaki Quintanilla, ingeniero de sistemas de Fortinet. Lo que comentaba mi compañero Manu, realmente en Azure ya tenemos muchos mecanismos de securización de las cargas, de todos los servidores, los usuarios, los dobles factores, etcétera. Pero si eso fuera perfecto, realmente mi empresa, Fortinet, no existiría. Mi empresa, que se fundó en el año 2000, etcétera, no tendría más de 680.000 clientes y habríamos vendido el año pasado 1 de cada 2 firewall que se vendió en el mundo. Tampoco voy a aburrir con más datos de ventas, ¿no? Pero si esto es así es porque falta un poquito más de securización en esas cargas que subimos a las cloud públicas. Hoy vamos a hablar un poquito dentro de todo el ecosistema del Fabric de Fortinet, que es un montón de productos que se integran entre ellos. Vamos a hablar de una pequeña esquinita que llamamos nosotros FortiWeb, que al parecer compartimos departamento de marketing con los chicos de Microsoft y cada uno de los productos se llama Forti algo. Entonces, como ven aquí, pues tenemos un portfolio muy extenso con 50 y pico productos que voy a explicar uno a uno en detalle a continuación. Hoy prometo que solamente vamos a hablar de FortiWeb y vamos a hablar a alto nivel. Nos conocerán probablemente de nuestro producto estrella, que es FortiGate, que es un firewall capa 7, New Generation, que hace un montón de funciones de seguridad. Pero para las aplicaciones web, esas aplicaciones HTTP, HTTPS, nos hemos dado cuenta, nosotros y
otros proveedores de seguridad, que hace falta algo más, que hace falta securizar toda la interacción que hay con esas aplicaciones web. Es por eso que nosotros hemos desarrollado FortiWeb para poder proteger nuestras aplicaciones y nuestro API, que hablaré más adelante porque es importante proteger el API, que se puede montar en cualquier tipo de infraestructura, ya sea nuestra infraestructura privada, infraestructura de un proveedor externo o en las cloud públicas, por supuesto, que vale para proteger cualquiera de nuestras cargas, nuestra tienda online, las webs ciudadanas de cada ayuntamiento, webs de terceros, de vuelos, de viajes, etcétera, etcétera, o incluso aplicaciones internas que interactúan diferentes módulos de nuestra empresa. Por supuesto, independientemente de dónde están los usuarios o con diferentes automatismos que hacen que sea esto sencillo cuando se monta y cuando hay que mantenerlo. Por supuesto, siempre se integra con todos el resto de productos de Fortinet. ¿Qué hace FortiWeb o qué hace un WAF realmente? WAF es Web Application Firewall, un firewall orientado a proteger las aplicaciones web. Lo primero que hace es todas esas aplicaciones protegerlas. Las protege leyendo cada una de las cosas que se le pide a esa aplicación y determinando si es legítimo o no. Nos protege también de los bots. Hay bots por internet que se dedican a atacar a las aplicaciones web con un montón de peticiones de un montón de cosas legítimas. Le pide una imagen, le pide una dirección, le pide un directorio, le pido y van sacando información. Eso obviamente lo detectamos y lo cortamos. Y luego protegemos el API. ¿Qué es el API? El API es el lenguaje en el que una aplicación nuestra habla con una aplicación nuestra o con una aplicación de terceros o con nuestro proveedor o con el proveedor web, con la monitorización que ha comentado Manu, etcétera, etcétera. Ahí hay un montón de peticiones por segundo, miles y miles y miles, que es de un ordenador a otro, que nosotros no nos damos cuenta, pues también nos encargamos de proteger para que esas peticiones sean legítimas y no sean un ataque camuflado. Y por supuesto, las aplicaciones que hace la administración pública van evolucionando con el tiempo. De hecho, hay la campaña de la renta o hay los cursillos de los jubilados que entran en septiembre, que en un momento dado del tiempo empiezan a funcionar y desaparecen en unos meses. Todos esos cambios en las aplicaciones web, si tenemos que securizarlos, históricamente era imposible de securizar porque no llegábamos y al final se publicaban esas aplicaciones sin securizar. Nosotros, gracias a la tecnología que utilizamos, hacemos que a pesar de que las aplicaciones web cambien de manera continua, las seguimos securizando. Y como veis ahí, pues el usuario disfruta de las aplicaciones que puede hacer y los desarrolladores pueden seguir desarrollando con un control menos férreo. Un poquito de la manera en la que podemos consumir FortiWeb, que simplemente sin entrar a todo el detalle, que veáis que desde ese appliance físico que requieren algunas administraciones lo podemos montar por supuesto en clouds de terceros, en Azure como ha comentado Manu, en el cloud de algún proveedor, incluso ya en contenedores, por si tenemos ya una infraestructura moderna que escala y desescala a petición de nuestros usuarios. También con muchos tipos de licenciamiento, cualquier tipo de arquitectura que queráis montar, estamos ahí. Y por comentar un caso de estudio que para mí sería el mayor caso de éxito de nuestro producto, es Fortinet. Migró Fortinet.com hace tiempo de una infraestructura tradicional a AWS, y a la hora de proteger todas las aplicaciones web que utilizamos nosotros mismos, nuestros clientes, la parte de facturación, nuestros alumnos del instituto, etcétera, etcétera, absolutamente todos, pues utilizamos FortiWeb. Y hasta ahora pues no hemos tenido problemas, a pesar de que somos el objetivo número 1 de todos los hackers. Y con esto ya paso a mi compañera Clara. Clara, toda esta parte más técnica que nos han estado contando tanto Iñaki como Manu, al final tiene que verse sustentada por algo que nos indique cuál es el camino, ¿no? Y en este sentido, tú como consultora experta en seguridad, ¿qué nos puedes contar en relación a esta parte de disponibilidad y seguridad de los servicios en la nube? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Clara Luque, soy consultora y auditora en seguridad de la información. Y bueno, pues gracias por asistir y sobre todo a CityClick por invitarme, aunque realmente pues he de decir que nos han sufrido porque realmente pasar esas auditorías de certificación y todas las pruebas de seguridad pues no es fácil, pero bueno, aún así nos han seguido invitando a Grupo Ingertec. Bueno, ¿quiénes somos, no? En Grupo Ingertec, al final nuestro catálogo de servicios pues es muy amplio. Hacemos responsabilidad social corporativa, medio ambiente, sostenibilidad, RSC, pero la mayor parte de nuestro volumen de negocio es la seguridad de la información. Yo diría que en torno a un 70% realizamos certificaciones en seguridad
de la información. ¿Por qué? Porque al final somos expertos y conocemos la norma pues a la perfección, ¿no? No es solo que al final uno diga, bueno, qué bueno soy, y rascarse así las uñas y digamos, yo cumplo con la seguridad, sino que tiene que ser, lógicamente, una tercera parte quien dé cumplimiento de todo esto. Esos auditores que vienen, te entregan luego el certificado, ¿no? Pues al final nosotros somos los que os lleva de la manita para que realmente este sea un proceso fácil y un proceso que al final sea llevadero. Ahora bien, existen normas de todo tipo, normas ISO de todo tipo. ISO 27001 de seguridad de la información, que es la que más de moda está ahora. Esquema nacional de seguridad, como mi compañero Manu comentaba, ¿no? Pues al final, el nivel bajo, el nivel medio, el nivel alto. RGPD, pues estoy cumpliendo con ello. ¿Cómo lo certifico? Pues tenemos una norma también que es la 27701 que da también cumplimiento de ello. En definitiva, pues es una tercera parte, ¿no?, la que tiene que certificar este tipo de normativas. Ahora bien, cuando uno da el paso de decir, me voy a certificar como empresa y voy a dar el paso a conseguir ese certificado, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues en primer lugar tengo que hacer un diagnóstico inicial de partida. Oye, ¿dónde estoy? ¿En qué nivel de cumplimiento estoy ahora mismo? Tengo que tener también el cumplimiento de unas medidas técnicas. Como bien comentaban mis compañeros, lógicamente esas medidas técnicas no son fáciles de cumplir y lógicamente tenemos que hacer ese gap análisis y ese estudio de pues cómo tenemos la arquitectura, cómo tenemos la infraestructura montada, tenemos enmascaramiento de datos o no lo tenemos. Al fin y al cabo son muchas cositas técnicas que hay que darle cumplimiento. Ahora bien, la formación. Es muy importante que toda la plantilla sepa lo que vamos a hacer en una implantación, ya sea en una empresa de carácter público o privado. ¿Por qué? Porque en definitiva esto no es un sistema de gestión de seguridad de la información que ha montado Clara, sino al final el sistema de gestión es vuestro, de cada una de las empresas o entidades públicas. Ahora bien, tendremos que implantar una serie de documentación, procedimientos, registros, etcétera, etcétera, que nos digan efectivamente cómo es ese nivel técnico que nosotros tenemos. ¿Tenemos, por ejemplo, un procedimiento de detección de incidentes de seguridad o un procedimiento de análisis de riesgos? Eso es lo que precisamente vamos a plasmar y lo que plasmemos en la documentación pues tiene que ser veraz. Haremos también una auditoría interna, que de hecho somos bastante exhaustivos para que luego no haya sorpresas en la auditoría externa, lógicamente, y damos ese soporte o ese apoyo en las auditorías externas de certificación para que os sintáis lógicamente seguros y cómodos. Os traigo dos normativas por daros dos pinceladas de lo que ahora está más de moda. Una es la ISO 27001, que salió en octubre, la nueva versión en octubre del año pasado, y que ya existe la versión del 2023 en español. Y otra de la cual vamos a hablar es el Esquema Nacional de Seguridad, que también tiene un nuevo Real Decreto, que es como la hermanita mayor de la 27001. Para cumplir con la 27001, en definitiva, necesitamos tener una serie de procedimientos documentados, registros y políticas de cumplimiento, ¿no?, que al final digan cómo hacemos las cosas para avalar el cumplimiento. Y existe un documento muy especial que norma la norma 27001, que es la Declaración de Aplicabilidad. Es un anexo de 93 puntos de control que, lógicamente, la empresa tiene que avalar el cumplimiento a través de pruebas fehacientes. ¿De qué hablan estos controles? Pues bueno, se dividen en 4 grupos organizacionales, es decir, cómo se estructura la organización en cuestión de seguridad de la información o cómo son los accesos que gestionamos. 8 controles de personas, cómo es la formación y la concienciación del personal en seguridad de la información. Controles físicos, cuáles son las medidas de seguridad física de la oficina o del edificio. Y 34 controles tecnológicos. Ahora bien, si pasamos al Esquema Nacional de Seguridad, al final existen 3 tipos, como bien ha comentado pues mi compañero Manu, ¿no? Todas las empresas que ya estén certificadas, entidades públicas o privadas que ya estén certificadas conforme al Real Decreto anterior, que era el del 2010, ahora tienen que hacer la adaptación para el nuevo Real Decreto, que es el 311 del 2022. Y ojo, que tenemos un tiempo límite hasta el 5 del 5 del 2024. Como veis ahí tenemos esas categorías, la naranjita que ves ahí es una autodeclaración de cumplimiento de las empresas o entidades públicas o privadas que deseen comprometerse con el cumplimiento, pero no es una certificación, ¿vale? Normalmente las certificaciones son, en su mayoría, de nivel medio y de nivel alto. ¿Quién
certifica a estas empresas? Pues lógicamente todas aquellas entidades de certificación que están avaladas por el CCN-CERT o Centro Criptológico Nacional. Seguro que suena a Aenor, Bureau Veritas, AP+, todas estas certificadoras están habilitadas por el CCN-CERT. Y claro, lógicamente, pues no solo vale con hacer unos procedimientos y unas políticas muy bonitas. Aquí tenemos que demostrar que verdaderamente vamos a cumplir con ello. Como bien decía mi compañero Manu, pues yo no trabajo con nadie que no tenga doble factor. Yo no trabajo con nadie que no tenga un SIEM. ¿Cómo encriptamos esos datos? ¿Dónde almacenamos las claves? Lógicamente, todas estas medidas técnicas, que no podría contarla porque necesito una masterclass, pues es muy importante que se le dé cabida, y más siendo un esquema nacional de seguridad de nivel alto. Y por último, quiero mostraros aquí la situación actual, ¿no? ¿Veis ahí 3 gráficos? Ahí tenemos 274 entidades públicas, son las que actualmente están certificadas, ¿vale?, en Esquema Nacional de Seguridad. Y bueno, pues vemos aquí los numeritos: 95 son de esquema nacional de nivel medio, 11 de nivel alto, y el resto serían, pues al final, esa autodeclaración que hacen las organizaciones de cumplimiento con el esquema nacional de seguridad. Igualmente, veis que las empresas privadas certificadas destacan el nivel medio y el nivel alto. ¿Por qué? Porque si la administración pública me pide que esté certificado en Esquema Nacional de Seguridad, seguramente el bajo no me lo vayan a pedir. ¿Cuándo elijo medio o alto? Pues lógicamente si tengo datos sensibles, afiliación política, sindical, religiosos, médicos, etcétera, etcétera, me van a pedir un nivel alto. Y luego esas 130 son entidades que han decidido hacer esa autodeclaración. De hecho, si os metéis en la página del CCN-CERT, podéis ver todas las empresas, entidades públicas o privadas que están certificadas, y podéis descargar incluso, como veis ahí el de CityClick, su certificado para saber la validez que tiene su certificado. Lo podéis consultar, esto es un dato público y de hecho que se está actualizando constantemente. Aunque es muy amplio el tema, yo ya me retiro aquí. Si tenéis más dudas sobre estos aspectos de certificación, pues nos vemos por aquí, por el Congreso. Muchas gracias. Bien, dicho esto, simplemente para finalizar, quería hacer una reflexión que al principio ya la hemos aportado, ¿no? La importancia de que el tema de la disponibilidad y el tema de la seguridad es algo de alguna manera relativamente plural, como para que 3 personas de ámbitos distintos, o 3 profesionales, 3 actores distintos, 3 especialistas tengan que trabajar para proteger nuestros sistemas y para que siempre estén disponibles. Y bien, también sería importante destacar la continuidad de estos estudios, de estos trabajos, ¿no? La auditoría del Esquema Nacional de Seguridad la tenemos que pasar cada 2 años. Bueno, ahora la tenemos que volver a pasar porque el año pasado ya no va a valer dentro de poco. Las ISOs, 3/4 de lo mismo. Que las soluciones cumplen con el top 10 de WASP cada año, también nos lo exige el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Con lo cual es una aplicación continua de la seguridad sobre nuestras soluciones para que ese átomo que veíamos que le estaba rodando siempre 3 capas de seguridad esté realmente protegido. Dicho esto, con esto finalizamos. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queráis que resolvamos. Habéis hablado de seguridad, de disponibilidad, de ataques. No habéis dicho nada de los certificados Tier 4, Tier 3. ¿Dónde queda todo esto? El certificado Tier 4 está muy de moda. Además, ponéis en internet, lo podéis ver de qué consiste. Si buscáis en Google características certificado Tier 4, es un data center que te provee una empresa externa, no tiene por qué ser Microsoft, puede ser que nos reunamos 12 personas, nos toca $1 millón y montamos un data center. Las características para conseguir el Tier 4 es disponibilidad, escalabilidad, elasticidad. ¿Os suena? Con que alguien lo haya recordado del PowerPoint que he puesto ahí, yo me doy hasta feliz, ¿sabes? Yo sí puedo decir que la disponibilidad, escalabilidad y los datos que nosotros ofrecemos y que nos permite Azure son similares los valores de porcentaje, incluso si pagamos un poquito más, conseguimos más 9, ¿recordáis? Que lo que tiene Tier 4. Pero ahora hay otra parte que el Tier 4 tiene más potente, que es la pata que no tiene Azure. Pero para eso entra que a jugar mi compañero Iñaki, que sí le da potencia, ¿no? Cuéntame. Efectivamente. Hay
importantes proveedores Tier 4 aquí en Madrid, en Alcalá en concreto hay uno bastante conocido, que es, si tenéis ocasión de ir a visitarlo, cancelar todas las citas, incluidas las médicas, y ir a visitarlo porque merece la pena. Pero la cosa es que si bien ese CPD cumple esta certificación Tier 4, Gold o Platinum, o ya no sé qué nivel es, la mayoría de los clientes que están ubicados ahí, para su acceso a redes exteriores, a Internet, siguen utilizando nuestros productos, ¿no? Entonces, es una reflexión que, por una parte, está la disponibilidad, la elasticidad, etcétera, etcétera, que nos lo concede el Tier 4, pero sobre ese Tier 4 nos olvidemos que sigue la parte de seguridad, que no nos debemos olvidar, ¿no? Y hay complementos de terceras empresas como la mía que complementan bastante bien lo que hemos comentado. Al final Azure no juega la liga de la certificación Tier, pero la solvencia es exactamente la misma que un CPD con el certificado Tier 4, por los mecanismos que han comentado tanto Manu como Iñaki. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Tenemos la comida preparada. Necesito que nos corten el cuello, ¿no? Ya